decir que, digamos, un error de Nintendo, tal vez, podemos verlo como error, pero tal vez fue haber utilizado los cartuchos en lugar del CD. Sin embargo, la 64, digamos, en potencia, tenía más potencia todavía que la Sony PlayStation, pero tenía limitante de los cartuchos. Y sin embargo, se pegó mucho a lo que era cartuchos, ellos no querían pasar a otro formato. No, claro, porque les daba miedo la piratería y que de hecho a Sony, la Sony PlayStation 1 ha sido la consola más pirateada, bueno, de la historia, o sea, yo no tuve un disco original. Y fue una de las más vendidas, por lo mismo. Claro, fue una de las más vendidas, desde luego. ¿Por qué? Porque a Sony no le interesaba vender juegos, le interesaba vender la consola. Claro. ¿Qué era lo que ellos ocupaban? Que la gente tuviera la consola. Si les pirateaban la consola, como pasó, que les ponían el chipcito y podía poner juegos ahí, a Sony no le importaba. Lo que le importaba era que usted llegara a comprar la consola. Claro, y es que era esa primera generación. Era la primera generación de consola de ellos. Y ahorita voy a hacerle un análisis muy rápido, Marito, de por qué pasa esto en Sony y por qué pasa esto, digamos, en Nintendo, o igual, por qué no pasa esto en Microsoft. Sony y Microsoft son empresas gigantes. Bueno, Microsoft es dueño del mundo, bro. Microsoft, si le da la gana, pierde plata con sus consolas y sus videojuegos. Cuanta plata le dé la gana perder, porque ahí no está el grueso de sus ingresos. El grueso de los ingresos de Microsoft están en los servicios para PC. Y el grueso de los ingresos de Sony están en los aparatos de consumo. Sony hoy todavía hace celulares, todavía hace televisores, todavía hace, Sony hace licuadoras, hace ollas arroceras, hace laptops. Sony tiene un montón de ingresos. Entonces, claro, la división de videojuegos, Sony Computer Entertainment, era algo minúsculo en Sony. Entonces decidieron que no importa, podían perder plata incluso en esa primera generación y eso no los iba a llevar a la quiebra. Nintendo no es una empresa gigante, weón. Hoy es un gigante, digamos, de los videojuegos, pero Nintendo no es una empresa gigante. Nintendo, de hecho, no era una empresa tan grande como lo fue la Sony en ese entonces. Tenía más que perder Nintendo que Sony. Sony obviamente. Claro, o sea, tal vez si le hubieran pirateado tanto la consola como a Sony, tal vez eso sí se los hubiera llevado a la total ruina, como le pasó a Sega con Dreamcast, mae. Como le pasó a Sega con Dreamcast. Y es que lo que pasa es que, bueno, en Nintendo el miedo era que le piratearan los videojuegos, no la consola. Los videojuegos, claro. Eso era lo que a ellos les preocupaba. En cambio, Sony dijo, no me importa un carajo lo que me pirateen los juegos. Mientras me compran la consola, yo soy feliz. Hago las ventas, que era lo que ellos querían. Y ese fue el boom, literalmente. ¿Qué pasó? La gente empezaba a comprar sus consolas, las hackeaban y las vendían hackeadas. Sí, por lo menos aquí en Latinoamérica era así. Sí, o sea, usted iba a comprar un Play 1 y ya te la vendían con el chip. Maya, sí, o sea, hoy el que tenga una Play 1 sin chip, esa Play 1 vale plata, man. Porque aquí, en Costa Rica y en Latinoamérica, man, de verdad, usted iba a comprar una Play, ya venía chipeada. Ya venía con chip, ya, de una vez, tome, llévesela. Y te daban un montón de juegos, copias. Que son lo que tenían, un montón de juegos, copias. Yo compré todos mis juegos, igual, eran copias. Yo jugué los Metal Gear, copias. Nunca tuve un juego original. Los Final Fantasy, copias. Ni un solo original. Bueno, yo Final Fantasy 9 sí lo jugué original, pero porque me lo regalaron. ¿Pero por qué se lo regalaron? Pero, claro. ¿Cuál más? O sea, dígame usted, que escriba ahí en los comentarios, que me diga quién tuvo juegos originales cuando empezó a salir la consola. Porque yo sé, al menos hasta donde mi vida, yo empecé a tener juegos originales ya cuando empecé a trabajar. Que decía, bueno, voy a comprarme el juego Final Fantasy solo porque tenerlo ahí. Para decir, bueno, lo tuve original, pero no para jugarlo. Yo conseguí los Final Fantasy originales, el 8 y el 9, y nunca los abrí. Ajá. Tenía sellados. Para jugarlos tenía copias. Desde luego.
ya viejo, por allá me salió un negocio y me dijo, mamá, se los compro. Se los vendí y selladitos. Claro, buenísimo. Pero hasta viejo. Sí, 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 man.